La alimentación y la salud son dos componentes que se encuentran vinculados no solo en lo que respecta a su condición biológica y nutricional, sino también en su condición social y cultural. Los actos de la alimentación y de la salud son de orden biopolítico. En este sentido, comer supone una cadena muy compleja de interacciones que abarca desde los sistemas de producción, distribución y consumo de los alimentos hasta la conformación de los modelos dietéticos que operan interdependientes en la vida de las sociedades. Philip McMichaels ha identificado al menos 3 regímenes alimentarios. Primero, el que responde a las necesidades de la política pública de Estado. Segundo, el que surge de las corporaciones transnacionales y gira en torno de los movimientos del mercado. Y finalmente, el que surge como reacción de resistencia alimentaria proveniente de las visiones de los movimientos sociales alternativos. En México, esos 3 regímenes alimentarios se encuentran en constante tensión estratégica. Mientras las grandes corporaciones del sector agroalimentario siguen empujando la transnacionalización de los modelos dietéticos y de salud, el Estado mexicano ha apostado por un incierto discurso en torno a la soberanía alimentaria. En medio de estos polos, la sociedad se vuelca en la realización de proyectos alternativos que buscan, a través de la acción colectiva, responder a sus propias necesidades de alimentación y de salud. Hoy por hoy, la experiencia vital de las comunidades parece proclamar una tesis básica en torno a la soberanía alimentaria. Esta no podrá alcanzarse si no es por el desarrollo estratégico de las acciones colectivas de los pueblos, las organizaciones y la sociedad civil. La soberanía alimentaria y su correlato en salud, si bien son parte de la agenda pública, solo pueden realizarse exitosamente a partir del fortalecimiento del tejido social y el reconocimiento público de los actores estratégicos. En América Latina y en México se han desarrollado ejemplos de acción colectiva que luchan por el derecho de los pueblos para definir y controlar sus sistemas alimentarios. Una de estas acciones colectivas corresponde al Programa Educativo Nutricional de la Costa de Oaxaca, quienes, desde el año 2015, han desarrollado estrategias de intervención social que combinan alimentación, salud, educación, conocimiento de plantas medicinales con una visión decolonial y aestésica del cuidado de sí y de lo otro. Con el sonar del caracol, las comunidades pertenecientes al municipio de Santos Reyes Nopala, en Oaxaca, agudizan sus oídos e interpretan su mensaje. Este, en particular, convoca un tequio que servirá para resolver, con el trabajo conjunto, alguna necesidad colectiva. El municipio referido es una comunidad de aproximadamente 17,000 habitantes que han desarrollado su identidad a partir de la lengua chatina. De acuerdo con sus narraciones, ellos fueron peces y salieron del gran océano para conquistar las montañas. Rodeados de ellas, los chatinos del mar han desarrollado su cultura basada en sus usos y costumbres, el trabajo comunitario y su idioma. Al suroeste de Nopala se encuentra la localidad de Santiago de Huixtla, una comunidad pequeña que ha visto nacer el programa de educación nutricional de la costa de Oaxaca. Asentada entre las montañas y a menos de 15 kilómetros de la costa de Puerto Escondido, esta localidad ha sido testigo del desarrollo de la inquietud de uno de sus hijos, quien se ha preguntado sobre cómo se puede intervenir en la salud a partir de cambiar las estrategias de alimentación, el uso de las plantas medicinales y, sobre todo, del ejercicio de una ética y estética del cuidado.
mucho del proyecto tiene que ver con asuntos de salud mental que ven mis papás. Entonces mamá con ansiedad, papá con depresión, y entonces eso inevitablemente creó un ambiente donde no había posibilidad de escapar de las emociones, porque escapar de las emociones no era una opción. Y entonces ahora pienso, por ejemplo, que desde niño me acostumbré a ver a mi mamá llorar. Y en un inicio yo creía que lloraba de dolor, después con el tiempo de manera consciente y inconsciente me di cuenta que lloraba porque no podía, el llanto se tenía que desbordar, ¿no? Entonces, en mi familia, pues todos, prácticamente todos, incluso mi papá, de las veces que llegó a llorar, como no era un acto de vergüenza. Y entonces fue muy de adulto que supe que los hombres no lloraban. Entonces, del proyecto, porque el proyecto en sí mismo tiene que ver con, como ya teóricamente, con las estéticas decoloniales, que básicamente es como el sinónimo de hablar de cómo se aplican las emociones a un proyecto decolonial, ¿no? Y en este caso, pues parte de la propuesta es cómo encontrar modos de, coloquialmente, de abrir el corazón de la gente, pero también de cómo liberar esa estesis, ¿no? Esa estesis, que pues ya es una propuesta teórica, ¿no? Pero entonces creo que fue hasta que conocí esta teoría de las estéticas del cuidado que hizo mucho sentido, que yo ya había visto esto, pero eso implicaba necesariamente que yo traía un entrenamiento que no había sido no solamente consciente, sino que no le había podido poner palabras, sino hasta que conocí estas teorías, ¿no? Y entonces, ahora para mí la pregunta es, y que es una pregunta que tenía desde niño, en el sentido de ver la pobreza en la que estaban mis papás, en la que creció mi familia, de decir, bueno, si ellos en estas condiciones estructurales están haciendo este tipo de trabajo comunitario, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo al haber accedido a, pues, a los privilegios de la educación, ¿no? A los privilegios de la educación formal? Eso. La otra tiene que ver cuando empecé a conocer las teorías, especialmente a Yasnaya Aguilar, que habla de la necesidad de crear instituciones sin Estado. Okay. Y entonces parte de la necesidad es cómo ambicionar crear cosas sin el Estado. Okay, son 6. 1, taller a mujeres. 2, con escuelas. 3, radios. 4, curanderas. 5, práctica clínica. 6, casa huevo. Pero sabía que casa huevo me iba a permitir atraer un perfil de gente muy específica, que en inglés precisamente hay un alimento que es alimento para el pensamiento, food for thought, o food for the brain, cómo alimentas al cerebro, y que para mí sigue siendo la misma línea, alimento, ¿no? Y entonces esa era la ambición, y esa es la ambición principal de Casa Huevo. Ni siquiera es ayudar a los pobres, ni siquiera es cambiar el mundo, es un deseo personal. De alimentar el cerebro. Sí. Okay. Sí. Okay. El tercero es precisamente sí el interés profesional por lo que sigue, por el conocimiento y por lo divertido que es el programa. Y el cuarto sí es el dinero. Pero bueno, digamos como ese es el orden prioritario de las cosas. Y ya, entonces, y dentro de este perfil de gente que llega a Casa Huevo son 4. Artistas artesanos, académicos, investigadores, voluntarios y activistas. Y para mí la línea que conecta es la sensibilidad, que ya estas palabras teóricas me las dio las éticas estéticas del cuidado. Las líneas estratégicas del Programa Educativo Nutricional de la Costa de Oaxaca han logrado impactar no solo en la región chatina. Gracias a las redes de voluntariado y de solidaridad tejidas durante una década de trabajo, su influencia ha trascendido su propia región de intervención. Gracias a la participación en radios comunitarias, donde transmite cápsulas de salud y alimentación, y a las redes sociales de Internet, el trabajo del programa ha llegado a los estados de Puebla, Veracruz, Guerrero y Baja California, y ha logrado tener presencia en Guatemala, Estados Unidos, Camerún y Haití. 6 años, Lalo nos invitó
Nos invitó aquí, venimos aquí con el colectivo, Ujú. con el colectivo docente. Somos 3 docentes y una administrativo. Ok. Venimos los 4, conocimos el propósito de Casa Huevo, Ujú. platicamos un buen rato con Lalo en el sentido de cómo la mayor parte de lo que nosotros consumimos aquí en el país no lo producimos nosotros, Ujú. lo compramos Ujú. y viene directamente de Estados Unidos. Ujú. Pero cómo hacer para que la gente pueda tener conciencia de que es necesario producir nuestros propios alimentos, que ya no dependamos tanto del extranjero, Ujú. o que ya no dependamos tanto de los productos industrializados, porque eso nos hace daño. Ujú. Eso platicábamos con Lalo. Entonces coincidimos en un primer momento de que era necesario empezar a trabajar con los muchachos, Ujú. y empezamos a trabajar. Lalo llevó varios talleres a la escuela. Por ejemplo, Ujú. llevó talleres sobre alimentos saludables. Ujú. ¿Sí? Llevó talleres sobre alimentos saludables. Nosotros algunas veces también venimos acá, ellos iban para allá. Cuando vienen compañeros Estábamos viviendo en Tilte, en el pueblo todavía ahí con mi mamá. Ujú. Y pues Lalo nos ha abierto muchas puertas. Ujú. Llegó y pues no sé, algo le llamó la atención, pero a Lalo le ha gustado mucho lo que es el arte, el barro, Ujú. y nos ha ayudado mucho en eso, y nos ha conectado con muchas personas, extranjeros, Ujú. y nos hace un proyecto muy interesante que te enseña a ver las cosas diferente, de una forma diferente, de saber apreciar la sencillez y ver lo bonito que puedes tener, y a veces tú anteriormente no lo veías así. Ujú. Tanto ese trabajo yo lo tomaba antes como algo que de aquí voy a vivir, de aquí voy a sacar. Pues ahorita veo que estoy ayudando a muchas familias, por decirlo así, estoy empleando a más familias, pero también es una obra de arte que lleva parte de mí, Ok. y para darlo a conocer a otras personas. Que nunca hay que ser egoísta. Ujú. Y aquí entra esa parte que tiene que ver con Eduardo, Ujú. porque cuando Eduardo empezó a venir con ella, pues ella me dijo, yo voy a adoptar a este niño como mi nieto, Ujú. porque quiere conocimiento y tú y yo lo vamos a formar. Y no sé hasta dónde se acuerda Eduardo de mí, pero muchas veces mi tía a mí me decía, tú que sabes más que yo, Ujú. dime qué le puedo ayudar mañana, ¿sí? Ujú. Ujú. Ella me enseñó de que quien trae el don nadie te lo va a tirar. Claro. Si tú sabes leer las cartas y mañana viene una persona, dice, no lo niegues, léesela. Ella Ujú. puede comprar su respectiva carta, pero nunca le va a funcionar, porque quien trae el don y quien es cabrón eres Claro. tú. Claro. Entonces desde ahí yo aprendí, y yo como le digo a Eduardo, mira, quien tú quieras o cuando tú necesites, yo aquí estoy. Asistía a los adultos mayores y él vino a dar un taller, Ujú. y ahí mi hermana fue al taller con mi papá, Ujú. y ahí fue donde conoció a él, y de ahí ya nos lo presentó. Mm. Y de ahí mi hermana le gusta hacer las pinturas, mi hermana Ujú. Angélica, Ujú. y yo le siembro algunas hierbas. Ujú. Y como mi mamá sabe de hierbas, pues ya me dice, no, pues esto. Y yo Ujú. siembro y le traigo, porque a mí sí me da flojera hacer las pinturas. Las plantas medicinales. A mí siempre me ha gustado tomar mejor plantas de medicinales. Ok. No, yo no tomo medicina que diga Ujú, que voy a ir ujú. al doctor, que voy, no. Ujú. Hola, mi nombre es Angélica Méndez Ujú. y soy de San Juan La Chao. Ujú. Y bueno, con respecto a la pregunta, conocí a Lalo más o menos aproximadamente 10 años. Ujú. Y fue casualidad. Es algo que siempre como que me daba vueltas, porque lo conocí por mi papá. Y cuando yo lo conocí, pues esperaba algo muy distinto a lo que he aprendido de Lalo. Con Lalo aprendí sobre plantas medicinales. Y pues a mí el primer día a mí me habían comentado que era sobre hacer medicamentos. Ujú. Y cuando yo pues vi, dije, pues esto no es medicamentos. Ujú. Ujú. Pero la sorpresa que me he llevado es de que desde
las plantas se aprende y se aprende mucho. Claro. El Programa Educativo Nutricional de la Costa de Oaxaca es una acción colectiva que ha tenido que irse posicionando no solo en su capacidad de crear un laboratorio de intervención en las temáticas de alimentación y salud. Su posicionamiento ético lo ha llevado, por un lado, a abanderar la defensa del río del maíz, contaminado por el descuido oficial de los gobiernos municipales y estatales, y por otro lado, sumándose a construir estrategias de atención a migrantes centroamericanos que pasan por la región de la Costa Grande de Oaxaca. Eduardo Loaiza justifica estas acciones con dos expresiones que guardan un contenido ético, estético y político profundo. La primera conduce a decidir dónde poner el cuerpo para que pase la vida. La segunda, cómo poner atención a la importancia de lo importante. Ya tenía suficiente bagaje teórico y ahora la pregunta era cómo encuentro un caso en la realidad para yo poner mi cuerpo, que ahí es donde veo yo la aplicación de la sociología del cuerpo, donde pongo yo mi cuerpo para que me pasen cosas, para que me pasen experiencias, para que me pase la vida. Y la emoción que todo me provocó ese día, pues como dije, vale la pena vivir. Y esta de Vale la pena vivir viene de dos personas, de Chimamanda y de Esther Duflo, que es la que ganó el premio Nobel de Economía con su esposo por el trabajo que hacen con los pobres. Y básicamente ambas dicen que todos los días se van a la cama haciendo un ejercicio diciendo ¿valió la pena vivir este día? Y su respuesta es sí. Okay. Y entonces después de escuchar a ellas, ahora yo hago ese ejercicio y es precisamente eso. Y ya, creo que es la importancia de lo importante. La importancia de